Estamos de vuelta en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en el Museo del Virreinato y estamos conversando sobre la exposición que tienen aquí, que se llama El Galeón de Manila, Viaje y Tornaviaje. En este módulo tenemos como invitada especial a la doctora Claudia Rocha Valverde. Ella es profesora investigadora en el Colegio de San Luis. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera que le platicaras al público televidente algo que el doctor Calvillo introdujo en el módulo anterior, que es sobre tu trabajo en relación al mapa de Pedro Murillo del siglo XVIII. Muchas gracias por la invitación a comentar un trabajo que yo empecé a realizar con el tema de las Filipinas desde un mapa que encontré primero en una biblioteca, la Biblioteca Nacional de España, y después descubrí que hay otras copias importantes en otras bibliotecas importantes y interesantes del mundo. Y este mapa es un mapa que se hizo en 1734, como lo dijiste, es del jesuita Pedro Murillo Velarde, y en su momento fue considerado la madre de los mapas, así le llaman algunos de manera contemporánea, porque en este periodo fue uno de los mapas más completos que representaba a todo el archipiélago filipino. Y bueno, además porque indicaba rutas de galeones y como instrumento, como artefacto de navegación, lo consideraban casi perfecto, ese casi. Pero en realidad es una representación tan buena de las Islas Filipinas, son 7,000 islas. Claro, en su momento así fue considerado, por eso el nombre de la madre de todos los mapas. Por supuesto que esto tuvo un uso, una vigencia de más de 80 años, pero después fue mejorado por un mapa mucho mejor elaborado y con mejores instrumentos, que fue el de Alejandro Malaspina. Pero este mapa tiene una particularidad, que como artefacto, digamos, como un objeto más allá de ser cartográfico e hidrográfico, ¿no? Porque muestra todas las rutas y todos los mares, digamos, que estaban más o menos cercanos a lo que creía Murillo Velarde que eran las islas, el archipiélago Filipinas, o lo que le interesaba representar, ¿verdad? Tiene 6 grabados adyacentes de cada uno de los lados de la cartografía, en donde se muestran grupos, uno de los lados y una de las copias impresas, se muestran grupos de lo que podemos considerar las sociedades filipinas ya constituidas o más o menos consolidadas de este siglo. Entonces son grabados de estas sociedades que, ¿cómo los identificamos? Cada uno de los grabados tiene al pie una glosa que explica qué grupo étnico es el que está representado. Sangleyes, que eran los chinos de Filipinas, los comerciantes, se ven también negritos, que eran de Borneo, y bueno, una serie de personas también vestidas de manera particular, que se pueden identificar como criollos, o como españoles, o como malabares también de la India, o persas, ¿no? Porque era pues todo el intercambio que tenían con todas estas sociedades. Y del otro lado hay una serie de grabados también en donde aparecen paisajes cercanos a Manila, en donde podemos ver una escena costumbrista donde hay un personaje que está arando la tierra, que en el fondo hay palmas, ¿no? Que como sabemos y lo comentaba el doctor Calvillo, las palmas llegaron de las Filipinas a México, ¿no? Con esto del vino de cocos, ¿no? Que empezó a producirse en Colima, y se ven otras especies, por ejemplo, que también están detalladas al pie, ¿no? Hay una glosa que dice, habla de papayas, habla de palma de coco para hacer la tuba, y la papaya, por ejemplo, pues es un producto, un fruto que América, que la Nueva España, le aporta a las Filipinas. Y esto por comentar de muchas otras cosas, porque también se menciona el cacao. ¿Cuál es otra de las grandes aportaciones de México o de la Nueva España entonces al resto del mundo y también a las Filipinas? Es el cacao. Incluso, bueno, ahorita puedo continuar hablando del mapa porque hay tantos datos que nos está proporcionando. Tiene un medallón, es un mapa que mide más o menos 1,20 por 1,20, es casi cuadrado, y tiene una glosa, un medallón en la parte inferior, en donde con lupa, que es como yo pude
transcribir todo lo que estaba ahí escrito, hace una relación muy interesante de las maderas preciosas, de las maderas con las que se construían también los galeones, de una serie de materiales también para los galeones que eran las resinas. Todo esto eran recursos naturales que obtenían directamente de las selvas del gran archipiélago. Claudia, tú también has trabajado sobre los textiles. ¿Qué nos puedes platicar sobre los textiles y la influencia que hay entre Filipinas y México en este aspecto? Mira, como te platicaba del mapa que estoy estudiando y la representación que hay de los grupos o sociedades de la época, ¿no?, del siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, yo empecé a observar las vestimentas y ver a qué grupo pertenecían, y por supuesto también en las descripciones aparecían los nombres de algunas telas. Entonces, bueno, ya sabemos que una de las materias primas de los textiles es la paradigmática seda, la seda china. Entonces, bueno, podemos recordar en primer lugar, y además se encuentra aquí en la exposición, hay dos mantones de Manila. Estos mantones se confeccionaban 100% con seda. Entonces, estos mantones de Manila, que además el nombre no es correcto porque no eran de Manila, no se confeccionaban en Manila, sino que quiere decir que se hacían en otro lado, en China. Los motivos en un principio eran flores, había dragones, había naves, muy chinescos los motivos. Entonces, ¿por qué Manila? Porque eran como tantas otras mercancías que llegaban al Parián de Manila y que de ahí se embarcaban al galeón. Entonces, bueno, la seda y los textiles de seda son un ejemplo muy importante, pero había también algodones de todo, Ilocos, por ejemplo, es una región que produce mucho algodón en las Filipinas. Había también algodones que llegaban de la India y todo se concentraba en Manila. El galeón pues era más que nada un sistema, ¿no? Hay que verlo de esta manera, porque tenían a toda, cuando ellos llegan en el siglo XVI, digamos, iba a decir los españoles, pero en realidad son los novohispanos, que son los que administran las Filipinas. Recuerdo, por ejemplo, Urdaneta, que es a quien se le atribuye el diseño de los mapas del tornaviaje famoso, que es lo que permite construir esta ruta a lo largo de 250 años. Hay una serie de datos muy interesantes. Por ejemplo, Rafael Bernal él consigna que Urdaneta, en una de las islas que iban visitando en el viaje de regreso a Filipinas, es probablemente las Islas Marshall, eso no está completamente comprobado, pero hace una descripción muy interesante que rescata Bernal y dice, las vestimentas son con ciertas características, y dice, y en algunos casos donde se tejían con palma los vestidos o las faldas, y dice, parece que están hechas como de algún petate. Lo que me parece muy significativo, porque él, siendo español, no dice estera, una falda hecha de estera, sino dice petate. Entonces, lo que nos indica también la mexicanización de estos novohispanos en el momento en que, bueno, empiezan a ir y venir entre la Nueva España y las Filipinas. Pero bueno, los petates se usaban principalmente para envolver otras mercancías, pero es uno de los grandes textiles. Lo que pasa es que no está muy considerado porque es como el textil pobre. Pero uno podría decir, tal vez con gran desconocimiento, que el petate es originario de México. Claro, porque el petate además es una palabra de origen náhuatl. Entonces, él se refiere a esa vestimenta como usaban vestimentas hechas como de petate, dice algo así, ¿no? Entonces, bueno, los petates iban y venían en los galeones. Por supuesto que en Filipinas también encuentras este tipo de tejidos, ¿no? El origen de los tejidos y el uso de las plantas alrededor es algo que existe en todo el mundo. Pero vamos a los textiles emblemáticos. Entonces estaban también los algodones de la India, estaban una fibra muy importante que es el abaca o abaca, que es nativa de las Filipinas y se usaba tanto para vestimenta como parece ser que para confeccionar las velas de los navíos o de las naos.
Y bueno, hay otras listas. Los investigadores que se han metido a consultar las listas de las mercancías que se embarcaban en los galeones hacen un recuento muy detallado de cuáles eran estos textiles, ¿no? Entonces mencionan, por ejemplo, hasta ya un tipo de prendas como calcetas o blusas hechas de napiz. El napiz era un tipo de tela que se producía en Filipinas y todo eso llegaba a México. Los mandriques también eran vestimentas muy particulares de uso en las Filipinas que empezaron a embarcarse en el galeón. Entonces, lo que nos permite también entender que el intercambio de indumentaria, más allá de solamente los rollos textiles, es que iban ya las indumentarias, que son expresiones culturales muy importantes, ¿no? Bien, y en cuanto a los diseños, encontramos que hay similitud de diseños entre lo que nosotros consideramos que es un diseño típicamente mexicano y un diseño de un textil filipino. ¿Podrías decir algo sobre esto? Bueno, por supuesto, el origen del rebozo famoso, ¿no? Que podemos decir que el rebozo es completamente mexicano, pero en realidad no sabemos en qué momento, en qué punto es como el mantón de Manila, que no era de Manila sino era de China. Entonces, estos rebozos que se hacían de seda, ¿en qué momento surge esta prenda que es una expresión del mestizaje, parece ser que muy claro, entre la parte pacífica y la Nueva España? Entonces decían que tenía que ver con una prenda que estaba inspirada en una prenda también de la India que usaban las mujeres indias, con el mantón de Manila posiblemente y con una prenda que usaban las mujeres, las indias mexicanas para cargar a los niños, ¿no? Entonces, después de varios siglos y décadas, se conjuga y se empieza a hacer un rebozo que parece ser que además, bueno, aquí en San Luis que tenemos la escuela de rebozo, técnicas muy importantes como el ICAT, que es una forma de teñido, y decimos lo auténticamente mexicano, cuando parece ser que esto tiene su origen en las Filipinas. Pero hay que buscarle un poco a las técnicas, el origen, en qué momento se mezclan o se amalgaman y producen crean su producto sincrético, digamos. O, por ejemplo, te puedo mencionar una figura, mencionabas en términos iconográficos. Hay una estrella, como tú la has visto aquí con los pueblos, el pueblo Tenec, una estrella de 8 picos. En Filipinas yo la encontré y me dicen que es una figura auténticamente filipina. Pues no sabemos, ¿no? Porque ya en dónde quedó lo auténticamente o el origen de las cosas. Entonces, es este ir y venir constante, un intercambio cultural, material y de ideas, de imaginarios que nos pone en esta situación ahora y por lo cual es tan importante seguir estudiando en las combinaciones o los posibles orígenes de las cosas. Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a una pausa y regresamos.